Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a este nuevo videotutorial. Normalmente en los videotutoriales acostumbramos a explicar funcionalidades concretas. Hablamos de un tema en concreto, sobre Power Apps, sobre Power Automate, incluso sobre temas relativos a Microsoft 365 o Azure. Quiero decir que hablamos de una funcionalidad o de cómo hacer algo determinado. En este caso, vamos a exponer una aplicación, ¿vale? Y con todo lo que esta aplicación conlleva. Es decir, no vamos a explicar una cosa en concreto, sino que veremos muchas de las cosas que se han ido viendo en determinados videotutoriales, pero aplicados en esta app que estoy desarrollando. En este caso se trata de una aplicación para controlar proyectos. El cliente nos ha pedido pues, que desarrollemos una aplicación para poder llevar un control de los proyectos que se están llevando a cabo. Es verdad que existen gran cantidad de aplicaciones que ya tienen esta funcionalidad, como por ejemplo Project de Microsoft, programas como Jira de Atlassian, ¿vale? O cosas más sencillas como el Trello, ¿vale? Nos permiten de alguna forma controlar los proyectos o las tareas que se necesitan realizar. En este caso, el cliente quería una cosa muy concreta, quería controlar los proyectos y tener una serie de características determinadas a la hora de controlarlos. Quiere que sus proyectos estén basados en tecnologías ágil y concretamente Scrum. Por tanto, tiene que incorporar de alguna forma parámetros que permitan llevar a cabo los proyectos en base en este caso, Scrum, ¿vale? Y lo que se ha hecho es, bueno, un primer boceto de lo que va a ser la aplicación, no está ni mucho menos acabada, tiene que añadirse muchas más funcionalidades, pero de alguna forma ya se puede ver cuál va a ser su funcionamiento y me ha parecido, bueno, pues compartirlo con vosotros. Así de esta manera pues vemos muchas de las cosas que hemos ido viendo, como son las galerías, por supuesto, formularios, desplegables, imágenes, pop-ups, de todo un poquito, ¿vale? Pero que creo que es importante para ver cómo aplicar muchas de las cosas que hemos visto en una aplicación. Por tanto, vamos a verla cómo está hecha. Por lo tanto, empezamos. Antes de empezar con la aplicación, vamos a ver algo importante que siempre se ha de... es lo primero que debemos hacer cuando nos ponemos a desarrollar una aplicación, que es la arquitectura de datos. O sea, definir cuáles son los datos que vamos a utilizar en nuestra aplicación. Se ha decidido para esta aplicación utilizar SharePoint y, por tanto, almacenar los datos en listas de SharePoint. En este caso, como la aplicación tiene que administrar y controlar los proyectos, tenemos una tabla de proyectos donde definimos cada uno de ellos, ¿vale? En esta tabla de proyectos aprovechamos la columna título para el nombre de este proyecto. Tenemos una columna de área porque se ha decidido que estos proyectos puedan dividirse en diferentes áreas o departamentos. Esta área o esta columna corresponde a otra lista de SharePoint que se ha creado previamente, que es la de áreas, y que única y exclusivamente tiene la columna título donde se definen las diferentes áreas. Área de administración, la comercial, de producción, etcétera, ¿vale? Y por tanto, en proyectos, esta columna de aquí es una columna de búsqueda y que apunta al título de la lista de áreas, ¿vale? Por otro lado, una columna de responsable. Esta columna es del tipo usuario. Esta columna, ¿vale? Del tipo usuario me permite utilizar los usuarios de Office 365, por tanto los usuarios de la aplicación, perdón, de la organización, como usuarios, en este caso, para definir el responsable de cada uno de estos proyectos. ¿Vale?
sea, podría haber sido una línea de texto sin más, pero o una lista, o que apuntara a una lista donde yo definiría los usuarios, pero si ya los tenemos en Office 365, pues lo hemos aprovechado, ¿vale? Otra columna que es la de documentación. Se pretende que este proyecto se define aquí las 4 características básicas, pero luego toda la documentación esté pues en archivos de Excel, archivos de Word, archivos de Visio, etcétera, y todos estos almacenados en una carpeta concreto, ¿vale? Y aquí es donde se define esta carpeta. Ya veréis que la aplicación por defecto ya te define cuando creas un proyecto una carpeta en concreto dentro del SharePoint, pero luego tú la puedes cambiar y puedes decidir cuál va a ser esa carpeta donde se va a almacenar toda la documentación del proyecto. Seguidamente, la columna prioridad es una columna del tipo opción y que nos permite escoger entre la prioridad 1 hasta la 5, 1, 2, 3, 4 o 5, ¿vale? En función de la prioridad que le queramos dar a este proyecto. Un 1 sería prioridad muy baja, un 5 prioridad muy alta, ¿vale? Luego, hay una columna para determinar si el proyecto está finalizado o no, ¿vale? Simplemente tiene dos opciones, sí o no, ¿vale? Bien, esta sería la lista básica, ¿vale? De lo que va a ser la definición de un proyecto, ¿vale? Por otro lado, este proyecto tiene sus tareas, es decir, cada proyecto podrá tener sus tareas. Por tanto, tenemos una lista adicional donde vamos a poder definir las tareas. Cada tarea tiene en su columna título pues el nombre de la tarea. Evidentemente aquí tenemos datos de ejemplo, ¿vale? Pero es importante que tengamos la columna proyecto, una columna de búsqueda que apunta a la tabla de proyectos que veíamos antes y concretamente al título del proyecto para definir a qué proyecto pertenece esta tarea. Este campo es obligatorio, ¿vale? Porque no podemos tener una tarea suelta, una tarea que no pertenezca a un proyecto en concreto, ¿vale? Bien, las tareas se asignan a usuarios, por tanto, utilizamos la misma técnica que en la tabla de proyectos, es decir, una columna de usuario. Y eso me permite escoger usuarios de Office 365. La única diferencia entre esta columna y la anterior es que a la hora de definirla, cuando definimos una columna de usuario, podemos decidir si se permiten grupos. Yo en ambos casos he dicho que no. Pero en el primer caso, en el caso del proyecto, se permite solo la entrada de un usuario porque solo puede haber un responsable del proyecto, pero en cambio aquí se pueden definir varios usuarios. O sea, se pueden escoger varios usuarios como personas a las que se le ha asignado o que tienen que colaborar para llevar a cabo esta tarea, ¿vale? Bien, la descripción. Este campo de descripción es un campo de texto de estos que se pueden definir en SharePoint de varias líneas, de múltiple línea, para definir extensamente cuál va a ser la tarea. Bien, este es un punto en el que seguramente esta aplicación, después de hablar con los que han pedido lo que se necesita o lo que quieren para esta aplicación, es un punto que seguramente se va a desarrollar más. Es posible que este campo de descripción se derive a otra lista en la que se puedan entrar diferentes subtareas. Es decir, que en lugar de entrar una descripción extensa, se puedan definir diferentes subtareas y se van marcando con check si están ya o no terminadas. Pero la aplicación en este momento está definida hasta aquí, ¿vale? Es simplemente la tarea se define con una descripción, pero repito que esto va a poder cambiar en un futuro. Bien, aquí hay una serie de fechas que tienen que definir desde la fecha de inicio del proyecto, la fecha final prevista y la fecha final real, ¿vale? Y por otro lado tenemos el peso. Al margen de el inicio y la fecha final previsto, cuando se defina una tarea,
puede ser que se defina una tarea dentro del proyecto, pero no se vaya a poner en marcha. Por tanto, no sabemos ni cuándo se va a iniciar, ni cuál va a ser la fecha prevista para terminar, ¿vale? Pero lo que sí que se requiere y se nos ha pedido es que esa tarea se le dé un peso. Y ese peso tiene que ser un peso en tiempo, ¿vale? Entonces, se ha definido esta columna adicional en la que se puede escoger entre estos valores. Cuando se define la tarea, esa tarea se tiene que decir si para realizarla se va a requerir un día o menos de un día, es decir, va a ser una tarea sencillita de hacer, ¿vale? O es una tarea que va a requerir 2 o 3 días para hacerse, ¿vale? O esa tarea va a ser una tarea que nos va a llevar una semana o 2 semanas o incluso hasta un mes. De hecho, aquí estamos todavía discutiendo porque no se quiere ni siquiera la opción de un mes, se quieren tareas cortas, tareas que mucho duren 2 semanas. Ya os decía al principio que esta aplicación tiene que estar basada o para poder utilizar metodologías ágiles basadas en Scrum y para poder hacer sprints lo más cortos posibles, ¿vale? De una semana, 2 semanas con mucho, ¿vale? Pero bueno, hemos dejado de momento un mes, no sabemos si se va a mantener esto. Pero bueno, estas son las opciones para definir. De esta forma, cuando se define la tarea, ya sabemos cuánto va a costar hacerla. Para que luego, cuando se vaya a llevar a cabo, pues se diga, bueno, pues mira, si podemos hacernos esto, ya sabemos que vamos a tener a esta persona una semana ocupada, porque tiene un peso de una semana, ¿vale? Luego, pues cuando se pone en marcha, evidentemente se define cuándo va a empezar, cuándo va a terminar. Si es de una semana, no quiere decir que sea una semana exacta, a lo mejor pues son 4 días, pero se definen ya aquí ya exactamente lo que va a acabar. Y luego, cuando se termina la tarea, se tiene que poner el final, o sea, la fecha exacta de cuándo se ha terminado. Cuando se termina la tarea, es posible que hayan sucedido cosas durante la ejecución, a lo mejor no se ha terminado en el plazo previsto, por eso también hay un campo de comentarios donde la persona que realiza la tarea va a poder comentar qué ha pasado mientras se realizaba esta tarea. ¿Vale? Bien, esto es el boceto básico, ¿vale? De lo que va a necesitar esta aplicación en un principio, ¿vale? Un proyecto en el que seguramente se le incorporen más cosas, pero básicamente es esto. Bien, y esta sería la aplicación en Power Apps, ¿vale? Que hemos desarrollado hasta el momento. Evidentemente, la aplicación está reflejando lo que veíamos en la estructura de datos, es decir, tenemos aquí dos galerías en la que podemos ver los diferentes proyectos a la izquierda y a la derecha las diferentes tareas de cada uno de estos proyectos. Yo cuando me desplazo por la galería 1, ¿vale? Y escojo el proyecto 1, veo que tiene 1, 2, 3, 4, 4 tareas, ¿vale? Definidas, ¿vale? Para este proyecto. Cuando voy al proyecto 2, ¿vale? Pues veo que tiene una única tarea y cuando voy al proyecto, este proyecto comercial, veo que tiene pues 2 tareas definidas. Por tanto, la galería de la derecha va cambiando en función de lo que yo escojo en la galería principal, la galería de proyectos. ¿Vale? Tenemos, por otro lado, estos selectores arriba, en la que me permite ver los proyectos totales, en este caso, o las de un departamento en concreto. Si yo escojo, perdón, departamento de administración, veo solo aquellos proyectos que son del departamento de administración. Por otro lado, se ha añadido también esta selección, ¿vale? Que sale por defecto en no, para que no aparezcan aquellos proyectos que han ya finalizado, ¿vale? Aquellos proyectos que ya se han concluido, pues por defecto no salen. Ahora, si en algún momento quisiéramos verlos, pues simplemente le daríamos al sí y aparecerían. En este caso es lo mismo que le demos al sí y al no, porque no hay ningún proyecto terminado, ¿vale? Pero en un principio esto sería para definir o marcar si queremos ver aquellos proyectos que ya han finalizado. Bien, en cuanto a la galería de proyectos, lo que vemos es, primero,
el departamento o el área al que pertenece este proyecto, ¿vale? En el caso de que aparezcan todas lo veremos más claro. Estos tres primeros pertenecen al departamento estos dos primeros pertenecen al departamento de administración y el último al departamento comercial, ¿vale? Luego sacamos el nombre del proyecto, ¿vale? Y aquí el usuario que es responsable y se le ha asignado ese proyecto para que lo lleve él, ¿vale? Entonces, como estamos utilizando usuarios de Office 365, pues yo puedo coger el nombre, su email, sus fotos, si tiene foto definida en el perfil, etcétera, ¿vale? Este es el dato, ¿vale? Usuario definido en la tabla de proyectos. Hemos visto que en el proyecto también nos interesaba saber qué prioridad le damos a cada proyecto. Yo tengo aquí proyectos por hacer y yo quiero saber cuál es el proyecto que en un principio, pues yo qué sé, la Junta de Administración además ha decidido que sea el que se lleve o se haga antes porque corre más prisa. Pues bien, este proyecto 2 de administración es el que tiene una prioridad primera, ¿vale? O sea, una prioridad más alta, por lo tanto, sería de los primeros que se debería hacer, ¿vale? Por otro lado, tenemos este gráfico de aquí, en miniatura, ¿vale? Que me está mostrando de este proyecto cuál es el estado, porque como un proyecto puede tener diferentes tareas, cómo están las diferentes tareas que este proyecto conlleva. En este caso, en verde me muestra las tareas que ya están finalizadas, en amarillo las tareas que están en marcha, ¿vale? O sea, que se están procesando y en rojo las tareas que todavía no se han iniciado, ¿vale? Por tanto, de este proyecto podríamos decir que hay un 50% de tareas que faltan por hacer, ¿vale? Y el otro 50%, la mitad, están ya hechas, las otras se están haciendo. Esta sería la lectura, ¿vale? Mientras que aquí, ¿vale? En este proyecto 2, ¿vale? Todas las tareas que hay, que solo una, están haciéndose en este momento, o sea, están en proceso de programación, ¿vale? Y en este otro proyecto, ¿vale? Está la mitad haciéndose y la otra mitad pendiente, porque hay dos tareas, una haciéndose y la otra pendiente, ¿vale? Es una forma, dijéramos, de visualizar rápidamente en qué situación se encuentra el proyecto, ¿vale? Si está a la mitad de hacerse, si está ya completado, si está todo pendiente, etcétera, ¿vale? Bien, evidentemente, como en todas las aplicaciones, aparte de ver los datos, nos interesa interactuar con ellos. Yo tengo este botoncito en la que se me permite crear un nuevo proyecto y este botoncito de aquí, que aparece en cada uno de los proyectos, me permite editar el proyecto en sí. Si le damos al botoncito de más, ¿vale? Yo puedo crear un proyecto. Esto lo voy a atar al área de comercial, ¿vale? Y le voy a poner una prioridad 4, ¿vale? Y voy a buscar un responsable. El responsable es simplemente escribir, me busca usuarios dentro de Active Directory, de Office 365, y luego me ofrece una carpeta para documentación. La carpeta para documentación, por defecto, ya él me saca, si accedemos a esta carpeta, fijaos que me abre aquí una carpeta en SharePoint, yo ya he definido dentro de SharePoint una carpeta dentro de documentos que se llama proyectos, ¿vale? Pero yo pudiera crear aquí una nueva carpeta, se llame proyecto 2, ¿vale? Y usar esta carpeta para guardar la documentación de este proyecto. Lo único que tengo que hacer es compartirla, ¿vale? Coger el vínculo, lo copio y en la aplicación modificar este dato, ¿vale? Para que en lugar de ir a la carpeta general vaya a la carpeta que acabo de definir. Ya está, ¿vale?
Por tanto, acabo de definir el proyecto comercial 2, ¿vale? Con una prioridad de 4, tiene su propia carpeta para almacenar los documentos y en cuanto a el estado, como no tiene ninguna tarea, ¿vale? Pues no nos puede decir si está a la mitad hecha o está pendiente o lo que sea, ¿vale? Todo elemento que queremos, evidentemente tiene el botoncito para poderlo editar y me abre el mismo formulario en el que yo puedo volver a cambiar por los diferentes valores que tenemos aquí, ¿vale? Bien, si yo quiero agregar tareas, ¿vale? Aquí puedo definir la tarea 1 para el proyecto comercial 2, ¿vale? La puedo asignar a un usuario, lo mismo que antes, ¿vale? Aquí puedo añadir varios usuarios, como decía, ¿vale? Luego, si empezara ya la tarea, cuando empieza, la fecha de inicio, la fecha final, ¿vale? La fecha prevista para finalizar. Bueno, el estado le vamos a poner que está en pendiente, ¿vale? Y un peso, ¿vale? Pues vamos a poner una semana, ¿vale? Lo guardo y ya tengo una tarea, ¿vale? Las tareas, evidentemente, también se pueden modificar, ¿vale? Y si yo esta tarea, pues digo, bueno, pues mira, vamos a empezarla y la vamos a empezar el día de hoy, ¿vale? Y tener un final previsto, como hemos dicho, una semana, pues el día 28, ¿vale? Aceptar. Y el estado pasa a ser sprint, ¿vale? Esto lo guardamos y el estado se pone sprint. Fijaros que además me aparece este icono aquí que de alguna forma hace más visible que esta tarea se ha puesto en marcha, ¿vale? Bien, pues esto sería todo. Faltaría ver que tanto para los proyectos como las tareas también tenemos la opción de borrar. Yo puedo borrar el proyecto comercial 2. Si intento borrar este proyecto, me va a dar un error porque tengo tareas todavía pendientes, ¿vale? Entonces, si yo lo borro, me ha salido con eliminar antes todas las tareas de este proyecto, ¿vale? Evidentemente, yo tengo aquí una tarea que debería eliminar. Entonces, le voy a eliminar, borrar tarea, le digo que sí, ¿vale? Me borra la tarea. Ahora intento borrar otra vez el proyecto y esta vez sí me lo ha borrado. Bien, vamos a ver ahora cómo está montada esta aplicación, qué es lo que hemos tenido que hacer para darle esta forma, ¿vale? Bien, vamos a hacer esto un poquito más grande, aquí, para que lo veáis bien. Bien, empecemos por el desplegable en el que me permite escoger el área. Bien, a ver, aquí he utilizado evidentemente un control desplegable, ¿vale? Y el control desplegable ya sabéis que puede estar asociado a una lista, una colección, ¿vale? Lo que queramos. Yo he utilizado una colección y os diré por qué. Al inicio de la aplicación, ¿vale? Si yo me voy aquí a OnStart, yo me creo una colección que se llama Collection Areas y que coge la columna título de la lista de SharePoint de áreas. Recuerda que la lista de áreas sería solo una columna con las diferentes áreas. Pero claro, estas son las áreas que están definidas en la lista. Si yo quiero añadir una opción de todas, evidentemente en la lista no hay un área que se llame todas, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, lo he hecho con un patch, se podría haber hecho de otras formas, ¿vale? En la collection áreas, con los valores por defecto, creo un nuevo título que se llama todas. ¿Vale? Por tanto, yo primero creo una colección con todo lo que hay en áreas y luego me creo una línea adicional que se llama todas. ¿Vale? Y esto lo que me permite es que aquí me aparezca todas. ¿Vale? Bien, lo siguiente. O sea, esto como peculiaridad. ¿Vale? Bueno, en finalizados, aquí si vamos a ítems,
sí o no, ¿vale? O sea, aquí no viene ninguna tabla ni nada, me creo yo la tabla con dos valores, un sí o un no, ¿vale? Y este es el desplegable que me aparece aquí, ¿vale? Bien, hay una historia que he tenido que montar para que cuando yo le doy al botón de más para crear un nuevo proyecto o al botón de editar, ya sabéis que me aparece el formulario, ¿vale? Este formulario de alguna forma es transparente, ¿vale? Y tiene por debajo un HTML text, ¿vale? Este HTML text es un HTML al que defino unos colores de fondo, ¿vale? Utilizando este estilo en el que puedo montar un background a partir de una imagen, ¿vale? Yo defino una imagen en el que hay un color que va degradándose, ¿vale? Y esto se pone debajo de lo que va a ser el formulario, ¿vale? Entonces, este formulario consigo, ¿vale? Que tenga este aspecto así degradado. O sea, el formulario tiene un color transparente, pero cuando muestro el formulario, además muestro este HTML text, ¿vale? Con este degradado. Esto hace, además, que cuando se muestra ese formulario, el formulario al ser transparente, ¿vale? A veces molestan esto que veis aquí abajo, ¿vale? Por tanto, estos objetos de aquí abajo, ¿vale? En visible, bueno, primero, el formulario como tal, vamos a coger el formulario de proyectos, que sería este de aquí, ¿vale? Tiene la opción de visible basado en la variable var v form project, ¿vale? Entonces, yo cuando le doy al signo más, ¿vale? Cuando le damos aquí al signo más, pongo la variable en true, ¿vale? Y cuando le doy a editar, también pongo la variable en true, ¿vale? Entonces es cuando me muestra el formulario, porque la variable se ha puesto en true, por tanto visible es true, ¿vale? Lo mismo pasa con el HTML text. El HTML text es visible solo cuando la variable está en true, ¿vale? Es decir, cuando le doy al más o le doy a editar, esta variable la pongo en true y por tanto se me muestra el fondo y el formulario encima, ¿vale? Posteriormente, decía que el formulario al ser transparente, estos objetos que hay aquí abajo puede que se transparenten y se vean, ¿vale? Entonces, hago al revés, digo, mira, si la variable que hace que se muestre el formulario está en true, ¿vale? O la variable que hace que se me muestre el formulario de tareas, que es el de la derecha, está en true, ¿vale? Estos elementos de aquí, ¿vale? Este aquí, la palabra proyectos, la palabra tareas, todas estas tienen el visible con esta formulita, que lo que hace es que se ocultan cuando aparece el formulario. De esta forma no me molestan, ¿vale? Porque si no, se veían encima del formulario, era un lío, quedaba muy mal, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es, cuando creo un nuevo proyecto o una nueva tarea, o edito un proyecto o edito una tarea, además de montar el formulario, o sea, de visualizar el formulario y visualizar la imagen de fondo, lo que hago es hacer que no se visualicen o que queden fuera de la vista estos elementos de aquí, ¿vale? Bien, esto como truquillos, ¿vale? Que tienen esta aplicación, ¿vale? Luego, lo que es la galería en sí, eh, los elementos, los ítems que muestro, irá en función de si se ha seleccionado todas o no. Si se ha seleccionado todas, yo lo que muestro es proyectos, es decir, la tabla entera de proyectos, que la tengo aquí, ¿vale? La lista de proyectos. Pero en cambio, si no se ha seleccionado todas, entonces filtro y busco aquellas que correspondan al área que se me ha seleccionado
en Selectaria. Selectaria es como le he llamado a esto de aquí, ¿vale? Entonces, en el caso de que sea todas, muestro todos los elementos. Si no, pues hago el filtro, ¿vale? Bien, en cuanto a los elementos que aparecen en esta galería, aquí tenemos el area.value, no tiene más. Aquí tenemos el, si consigo cogerlo, acabaré antes viniendo aquí, me voy a la galería. Galería proyectos. Bien, esto es el departamento. Esto es un componente que es el gráfico este que muestra aquí, ¿vale? Esto puede ser más pequeño, pero bueno, la forma que he encontrado para que me aparezca con el tamaño que quería, ¿vale? Y ahora hablaremos de él, ¿vale? Pero luego tengo un icono, que es el icono de la papelera, una imagen, que es la imagen esta de editar, ¿vale? Ya sabéis que es igual que busquéis imágenes, que uséis iconos, ¿vale? Al final el onSelect es el que define lo que vamos a hacer y lo veremos ahora, ¿vale? Este rectángulo es esto de aquí, esta línea aquí abajo, ¿vale? Tengo esta label, que es el numerito que define la prioridad del proyecto. Esta otra label, que es el disitem responsable.displayname. Pensad que responsable es una columna de usuario, por tanto una columna compleja que tiene varios valores. Tengo el display name, tengo el email, etcétera, ¿vale? Y luego tengo esta imagen, ¿vale? Que con esta formulita consigo la foto, ¿vale? De Office 365 correspondiente al usuario que nos han introducido, ¿vale? Bien, con esto tendríamos ya todos los elementos que aparecen aquí, ¿vale? El elemento de edit, que hemos dicho que era una imagen, ¿vale? Que sería esta de aquí. Yo aquí le digo qué imagen es, ¿vale? Pero aquí lo importante es lo que hacemos con el select. Bueno, pues con el select lo que pongo es la variable de vFormProject ¿vale? Para que me muestre el formulario y me oculte lo que tenga que ocultar. Y invoco al formulario con editForm, ¿vale? Ya sabéis que aquí en el más hacíamos lo mismo, pero invocábamos al formulario como newForm, ¿vale? Esto me permite utilizar el mismo formulario para editar que para dar de alta. Cuando yo lo invoco con newForm, me lo muestra en blanco para que rellene los datos, y cuando le invoco con edit, ¿vale? Toma los valores que yo le diga en la definición del formulario. En este caso, si cojo el formulario de proyectos y nos vamos a los ítems, ¿vale? Le digo que lo que me tiene que mostrar en ese formulario cuando vaya a editar es el elemento seleccionado en la galería de proyectos. O sea, el ítem, ¿vale? Determino cuál va a ser el elemento que ha de mostrarme cuando invoque al formulario en el modo editar. Cuando lo invoco en el modo new form, o sea, para un nuevo elemento, esto no lo tiene en cuenta, ¿vale? Y por otro lado, en data source, ¿vale? Proyectos, ¿vale? Puesto que el data source, donde están los elementos con los que estamos trabajando, es la tabla o la lista de proyectos, ¿vale? Bien, esto en cuanto al apartado de proyectos. Me faltaría el botón de eliminar la papelera, ¿vale? Nos volvemos a la galería de proyectos. Nos fijamos en el icono, ¿vale? Que es la papelera. Vale. Cuando hacen un clic en la papelera,
no elimino nada, como habéis visto, lo que hago es mostrar un pop-up, ¿vale? Y además voy a usar el mismo pop-up tanto para proyectos como para tareas. Por tanto, lo que hago es, para que se muestre el pop-up, utilizo una variable que se llama pop-up borrar a true, ¿vale? Y establezco otra variable que le digo que lo que quiero borrar es un proyecto, ¿vale? Fijaros que en la papelera de las tareas, ¿vale? Hago lo mismo, establezco el var pop-up de borrar a true y lo único que cambia es que el tipo de registro que voy a borrar ahora es una tarea, ¿vale? Entonces, aquí lo que hacemos es sacar un elemento que va a ser, a ver, dejadme buscarlo, es esto de aquí. Este elemento de aquí es el pop-up, ¿vale? Que se nos muestra cuando le damos a borrar, ¿vale? Si yo lo muestro aquí, ¿vale? Esto de aquí, ¿vale? Es esto que veis aquí. ¿Y por qué es un grupo? Mirad, en Power Apps yo puedo definir varios objetos y luego definir que son un grupo. En este caso he definido, primero, un rectángulo. Ya sabéis que un rectángulo es un icono, ¿vale? O sea, yo he dicho, insértame un icono y buscado por aquí rectángulo, ¿vale? Y a este rectángulo pues le he dado un color, etcétera, etcétera. Luego, esto de aquí dentro es una label, ¿vale? Y en la que le he puesto borrar. Borrar más la variable que me han introducido o me viene informada cuando le han dado a la papelera. Ya sabéis que si le doy a la papelera de proyectos, la variable esta tiene proyecto y si le doy a la papelera de tareas, la variable tiene tarea. Por tanto, aquí acaba diciendo borrar más lo que tenga la variable. Pues será borrar proyecto o borrar tarea. ¿Vale? Luego, el botón de borrar, perdón, el de cancelar, más fácil. Lo único que hace es la variable pop-up borrar false. Por tanto, todo esto se va fuera. ¿Por qué? Porque cada uno de estos elementos en el visible depende de esta variable. Bueno, estábamos hablando del grupo. Una vez definidos todos los elementos, ¿vale? Yo los puedo seleccionar y decidir que todo esto es un grupo. Con el clic botón derecho, ¿vale? Aquí en alinear. Ah, perdón. Vale, aquí no me sale porque ya lo tengo ya como un grupo, ¿vale? Pero si no, me da la opción de convertir todos estos elementos en un grupo. Y es cuando me crea el grupo. ¿Para qué me sirve el crear un grupo? Crear un grupo me sirve primero porque yo ahora puedo desplazar todo este elemento todo a la vez, sin tener que desplazar pieza por pieza, ¿vale? Y lo puedo poner en la pantalla en el sitio que quiera. Puedo determinar, por ejemplo, que este grupo, ¿vale? Tenga la opción de visible en función de la variable. Ya sabéis que esta es la variable que se establece a true cuando le damos a cualquiera de las papeleras. Por tanto, no hace falta que vaya elemento por elemento diciéndole tú eres visible cuando esta variable no. Lo digo al grupo entero, ¿vale? Y de esta forma consigo que todo el pop-up se muestre de una vez, ¿vale? Bien, y por último, deciros que cuando le damos al botón de cancelar, ¿vale? Que es este de aquí, lo que hago es simplemente dejar la variable que muestra todo este elemento a false y cuando le damos al botón de borrar, entonces sí que ya se complica un poco la cosa. Se complica, primero, porque el botón de borrar puede borrar una tarea o un proyecto, depende de la papelera que le hayan dado, ¿vale? Y segundo, si vamos a intentar borrar un proyecto, primero tenemos que mirar que no quede ninguna tarea todavía creada para que nos aparezca el error de que, cuidado, hay tareas creadas, tienes que eliminarlas antes de poder borrar el proyecto. Vale, empecemos por lo fácil. Aquí hay dos ifs claramente diferenciados. El primer if habla de si la variable tipo registro es proyecto y aquí veis que está separado por dos puntos y coma, por tanto es otra
función diferente es un if que pregunta por si la variable es tarea, ¿vale? Por tanto, si es proyecto, haremos esto, si es tarea, haremos esto otro. Si empezamos por lo fácil, por lo de tarea, diremos que si la variable es una tarea, entonces elimina de la tabla de tareas la tarea seleccionada en la galería de tareas. Es decir, aquella tarea que tienes seleccionada y que le han dado a la papelera, esa es la que me tienes que eliminar. Esto se hace así, con la función remove, ¿vale? Tanto si borro una tarea como si borro un proyecto, al final de todo lo que hago es poner la variable del pop-up que me muestra el pop-up en false. Por tanto, desaparece el pop-up, ¿vale? Eso tanto si es uno como el otro, ¿vale? Por tanto, por eso aparece aquí al final, ¿vale? Vale, vamos a algo más complicado, al proyecto. Si lo que vamos a borrar es un proyecto, yo lo que hago es un count rows de tengo que contar las líneas que haya dentro de la tabla de tareas filtrando. ¿Y qué filtro? Filtro que el proyecto, ¿vale? Sea el proyecto que está seleccionado en la galería de proyectos. O sea, yo busco dentro de tareas todas aquellas tareas que el proyecto sea igual al proyecto que tengo seleccionado en la galería de proyectos, ¿vale? Si el conRAW, o sea, el número de líneas que me cuenta es más grande de 0, quiere decir que hay como mínimo una línea, un registro de tarea para ese proyecto, entonces hago un notify, es ese aviso que sale arriba diciendo eliminar antes todas las tareas de este proyecto, ¿vale? Y el notify tiene una opción al final que le puedo decir si es un error o un aviso, ¿vale? Yo le pongo como error, ¿vale? Porque realmente esto es un error, ¿vale? En el caso contrario, en el caso de que esto sea, no sea más grande de 0, es decir, no hay tareas, ¿vale? Entonces ya puedo eliminar el registro de proyecto, ¿vale? Por tanto, hago un remove de la tabla de proyectos, el proyecto seleccionado, igual que hacíamos antes con las tareas, ¿vale? Bien, esto es toda la mecánica de eliminar, ¿vale? En la galería, y con esto habríamos visto ya todo lo que es la dinámica de la galería de proyectos, ¿vale? En la galería de tareas, ¿vale? Aquí tenemos varias cosas. Primero, la galería de tareas solo me muestra las tareas correspondientes al proyecto que se ha seleccionado en la galería de proyectos, ¿vale? No me muestra todas las tareas que hay, sino solo aquellas cuyo valor de proyecto corresponde al proyecto seleccionado en la galería de proyectos, ¿vale? Esto lo que hace es que cuando vamos navegando por la galería de proyectos me va cambiando las tareas que me va mostrando, ¿vale? Porque esto va cambiando. Muy bien. ¿Y qué mostramos en esta galería? Pues mostramos lo mismo que hemos visto antes para el usuario responsable, pues lo mismo hacemos aquí para eh, el usuario que de alguna forma está definido como usuario al que se le ha asignado esa tarea. Aquí este usuario, el campo está definido para poder o sea, asignar la tarea a más de un usuario. Entonces aquí lo que se muestra es el primer usuario de la lista, ¿vale? O sea, esta tabla cuando la definimos, vamos aquí, este valor, ¿vale? Puede albergar varios usuarios, ¿vale? Entonces, si yo esta tarea la tengo asignada a 2 usuarios, ¿cuál muestro aquí? Pues muestro el primero, ¿vale? Bien, en cuanto a las fechas, no tiene mayor misterio. Como veis, disitem.inicio sería la fecha de inicio, disitem final previsto y aquí tendríamos disitem final, que sería este text, ¿vale? Disitem punto final, ¿vale? Lo que estabais viendo es el color este de fondo que se establece en el fill, aquí, ¿vale? Y que se ha pedido que para visualizar más fácilmente si la tarea se ha finalizado en los tiempos previstos o no, aquí se hace una comparación. Y si la fecha final
es superior a la fecha final prevista, ¿vale? Este color de fondo va a ser en rojo y en caso contrario va a ser en verde, ¿vale? En este caso aquí, como no hay fecha final, aquí lo suyo sería que no saliera nada, eso se tendrá que arreglar, ¿vale? Pero la idea es esa, que salga en verde cuando la fecha de final sea igual a la prevista o inferior y en rojo, ¿vale? Si se ha terminado la tarea fuera de plazo, ¿vale? Lo mismo pasa con estos de aquí, ¿vale? Aquí el fill, el color de fondo de este elemento, que es el elemento que establece el estado de la tarea, con la función switch, ¿vale? Conseguimos que el color sea, si es en sprint, en red, el rojo, ¿vale? Si es en pendiente, pues sería en amarillo, y si es finalizado, en green. Y en caso contrario, pues lo muestra en blanco, ¿vale? Y abajo, en el del peso, lo mismo, con un switch, ¿vale? El fill, el fondo de este elemento, va a cambiar de color en función de si está establecido un día o menos, ¿vale? Sería en color blue, o en 2 o 3 días, o bueno, en función del color, ¿vale? Vamos a ir cambiando este color de fondo, ¿vale? También una mención a este icono de aquí, ¿vale? Que es, bueno, este icono, esta imagen, que es un GIF, ¿vale? Y este GIF tiene la propiedad visible en función del estado. O sea, si el estado es sprint, saldrá visible. Y si no, estará en false y por tanto no se verá este GIF. ¿Vale? Y eso es lo que hace que cuando un sprint esté en marcha aparezca y se vea la tarea que ya está empezada. ¿Vale? Bien, en cuanto a la adición y la alta del formulario, tenemos un formulario de tareas, igual que lo teníamos para proyectos. Es lo mismo que el de proyectos, ¿vale? Tiene el formulario y detrás ese objeto o ese control HTML que me permite ponerle un fondo, ¿vale? Y para invocar a ese formulario, pues modificamos la variable vform tarea en true, ¿vale? Porque ese formulario es visible en función de esta variable, por tanto, cuando lo ponemos en true aparece el formulario. Ese formulario se invoca con la función editForm, ¿vale? Y luego en el más, ¿vale? Hacemos lo mismo que en el edit, lo único que buscamos o invocamos al formulario con la función newForm, ¿vale? Dentro del formulario estamos utilizando tareas, ¿vale? Si vamos al formulario, vamos aquí a buscar el formulario de tarea, ¿vale? El data source es tareas, ¿vale? Y el ítem, para cuando hagamos un edit, ¿vale? Es la tarea seleccionada, ¿vale? Lo que hemos seleccionado en esta tarea, ¿vale? Y dentro del formulario, pues bueno, tiene los elementos básicos pues, de un formulario, ¿vale? Es un formulario construido a partir de los formularios que nos da el propio aquí, el propio Power Apps, ¿vale? Un formulario de editar, ¿vale? Al que le puedo ir añadiendo y modificando campos. Lo único que tiene de particular es eso, que hemos añadido ese fondo, ¿no? Para que tenga ese fondo más bonito, ¿vale? Y tenga este aspecto que veíamos aquí, ¿vale? Bien, aparte de esto, me quedaba también por enseñaros el gráfico, ¿vale? Este gráfico que aparece aquí, ¿vale? Este gráfico, en principio, se añade tan fácil como añadir aquí un gráfico de circular, ¿vale? Y cuando añadís un gráfico, el elemento, la propiedad más importante de ese gráfico es el items. Items es el que define qué valores vamos a poner al gráfico, ¿vale? Bien, yo además de este valor items, yo le he quitado todo lo que es leyenda y demás, porque yo lo único que quiero es que me muestre el gráfico, ¿vale? Bien, este gráfico lo que hace es mostrarme valores en función de... yo construyo una tabla, veis este corchete que hay aquí y este del final, definen esta tabla, y separada por puntos y comas, ¿vale? Están los diferentes elementos
que la conforman, ¿vale? Entonces, cada elemento es el resultado de hacer o sea, de contar los registros que cumplen una función, que cumplen una condición dentro de la tabla de tareas, ¿vale? Entonces, yo cuento dentro de la tabla de tareas que el proyecto sea el proyecto que tengo seleccionado en ese momento, ¿vale? Y que estén en un estado de finalizado, ¿vale? Esto me da ya un primer ítem. Pues dice, pues hay dos tareas que están finalizadas. Muy bien, ya tengo el primer elemento de mi gráfica. Luego digo, bien, ahora cuéntame lo mismo que he hecho arriba, ¿vale? Pero que el estado esté en sprint. Me dice, pues en sprint hay 3, ¿vale? Pues ya tengo otro elemento dentro de mi gráfica, ¿vale? En finalizado hay 2, en sprint hay 3. Pues él ya, a partir de aquí, ya me construye la gráfica con 2 elementos, 3 elementos. Y me falta un tercer elemento, que sería lo que no está ni finalizado ni en sprint, es decir, no está empezado todavía, ¿vale? Y para hacerlo, a ver, podría haber buscado aquellos que están pendientes, pero como puede ser que a lo mejor no me hayan establecido el campo a pendiente, he preferido hacerlo de esta forma. Es decir, yo lo que hago es cuento todos los registros que hay, pues hay 10 registros, y le resto, fijaros que aquí hay un menos con rows, ¿vale? Le resto los que están en modo sprint y luego le resto los que están en modo finalizado. Es decir, que aquí en este tercer elemento, que es este de aquí abajo, ¿vale? Este tercer elemento está mostrando todos los registros excepto los dos que ya he mostrado aquí. Por tanto, al final mi gráfico tiene 3 elementos, los finalizados, los de sprint y los que no están empezados, ¿vale? Y es esto lo que se muestra aquí, ¿vale? Y otra cosa a tener en cuenta en cuanto a la gráfica, ¿vale? Es aquí en avanzado, estoy yo aquí en medio, me voy a quitar para que lo veáis bien, ¿vale? Tiene una propiedad que es esta, item color set, ¿vale? Item color set define los diferentes colores de cada uno de los elementos que pueden ir apareciendo en la tabla. Entonces, el primer elemento que yo le muestro sale en este color, ¿vale? El segundo elemento, que serían en este caso los finalizados, ¿vale? Sale en este color, que es el color verde, ¿vale? Este color define a los que están en sprint, ¿vale? Sería un color amarillo, ¿vale? Y el tercer color, que es lo que no está empezado, pues está en color rojo, ¿vale? Que es este RGBA de aquí, ¿vale? Y sí, y aquí hay definidos más colores por si hubiera más elementos, pero no. Yo con 3 estos los podría quitar ya, porque solo voy a usar estos 3, ¿vale? Y nada, con esto yo creo que hemos visto ya básicamente todas aquellas características de esta aplicación, lo más básico, lo más destacable de esta aplicación. Bien, ya está aquí el video tutorial de hoy. Os agradezco mucho todos los comentarios que vais poniendo en mi canal de YouTube. Intento responderlos todos y de verdad que lo consigo. Lo que pasa que a veces pues el trabajo me impide ir con la rapidez que quisiera, ¿vale? Pero poco a poco los vamos viendo y vamos respondiéndolos todos. Os agradezco mucho que prestéis atención a estos videotutoriales, que me sigáis poniendo los comentarios y expresando pues cuáles son vuestras inquietudes para que yo pueda siguiendo montando nuevos materiales. Y con estas nos vemos en el siguiente videotutorial. Muchas gracias. Si te gustó, te pido que le des un like y te suscribas. Escribe tus comentarios que contestaré con mucho gusto. Te pido también que visites mi página web, donde encontrarás otras publicaciones en texto y conocerás mejor quién soy y a qué me dedico.